que no solamente la vamos a escuchar en Honduras, también la vamos a escuchar en los 4 continentes de la tierra, sobre todo en la tierra de Israel, porque ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya sabemos nosotros quién es. Estamos muy agradecidos por este culto que estamos aquí, a los pastores, a las ovejas, y a esa joven pastora que yo la catalogo como una nueva guerrera que está aquí con nosotros. Esta alabanza se llama Jesucristo vino al mundo.